Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Cae la noche y las luces se encienden. La ciudad se prepara para ser parte del espectáculo. Todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas. La hinchada desborda toda su emoción desde las gradas y se alista para vivir una noche espectacular. Con ustedes, la noche es nuestra 2.0. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes de La Noche es Nuestra, valga la redundancia, que nos miran a través de Telesucesos Canal 29, Canal 29.1 en High Definition, Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73. Lo propio también para los amigos que nos miran a través de redes sociales y también de YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos. Les cuento que el día de hoy Horacio Salaverry fue operado y al parecer va a estar 2 meses fuera de las canchas, es decir, en recuperación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Anderson Ordóñez también todavía tiene un par de semanas de recuperación, así que Liga Deportiva Universitaria tendrá que esperar por estos 2 jugadores todavía por un tiempo prudencial. Les presento a mi compañero Andrés. Buenas noches, otra vez. ¿Qué tal, Cris? El saludo para todos nuestros amigos televidentes de La Noche es Nuestra. Un abrazo grande para todos ustedes. También hoy se llevó la final en España, ¿no? De la Supercopa Española, donde la ganó el Atlético de Madrid 4-2. Por ahí dicen que ya se acabó todo lo del Real Madrid. ¿Cómo lloran? Es que ya se les fue el Cristiano, ya no está el Zinedine Zidane. ¿Y ahora qué van a hacer? Eso dicen, pues. Pero es que eso es lo que dicen, pero de ahí la realidad no es esa. ¿Cómo no? O sea, usted es hincha del Madrid. No soy hincha del Madrid, pero no creo que dependan solo de una persona. Bueno, sí, dependían de Cristiano Ronaldo. O pues, sea, Cristiano es 1 contra 11. Cristiano era todo, pues eso era lo que decían los del Madrid. Cristiano Ronaldo y los que vengan eran. O sea, es chiste las contrataciones que tienen, es chiste era como barcos en liga, era como barcos en liga, pero solo barcos juegan. Pero ahí está, usted ha puesto el mejor ejemplo de la noche. Barcos en liga. Actualmente, liga que es sin barcos. ¿Está bien? Ahí no está bien. Pero está tranquilo. O dime que les hace una falta imprescindible. El festejo nomás les hace Nadie falta. Es indispensable pero en la ¿cómo vida. Pero el festejo les hace falta. El festejo nomás le hace falta ahí. Pero en serio, la gente del Real Madrid, que Cristiano, que ahora que no podemos estar sin ti, que, bueno, eso es lo que el corazón partido, que Luka Modric no es lo mismo que Cristiano, que se les fue ahora Zinedine Zidane, y ahora, ¿qué será? Y perdieron, pierden con el rival de patio como es el Atlético de Madrid. Y mandamos un saludo a todos los hinchas. Hay varios hinchas del Atlético de Madrid, pero más hay del Real Madrid. También jugaron un partido no me acuerdo el nombre de la Copa, pero jugaron en el estadio del Barcelona, en el Camp Nou, jugaron el Boca frente al Barcelona España. 3-0 lo ganó el Barça. Le quiero pedir la colaboración de Evelyn, que es la chica que nos ayuda aquí con cámaras, para que por favor ponchen el nuevo logotipo de la Copa Ecuador 2019. O me acerco mejor a la cámara. Sí, y así modele, porque hoy tenemos las fotos de la Cris. Vamos, 3 llamadas después, digo, y ahí hacemos las fotos de la Cris. Ahí está. Como 20 fotos saqué ayer. Este es el nuevo logo de la Copa Ecuador para el 2019 que se va a disputar. El logo, vea usted. Un torneo para diversificar nuestro fútbol y llegar a más provincias del país. Un vaso. Copa Ecuador Un vaso 2019. con una espumosa parece la copa, vea. Ahí está, tal cual. Iba a decir la orejona del Ecuador. Viendo, la orejona del Ecuador. Pero lo bueno es que iba a jugar el Quito, ¿no? Bueno, por ahí, vamos la Copa Ecuador, eso nos motiva. Ahí va a jugar el Deportivo Quito. Claro, ahí sí va, está bien eso de la Copa Ecuador. Otro tema que lo vamos a tratar más adelante. No sé si escuchaste las declaraciones del representante de Ener Valencia,
Que si a mi jugador le llaman, si le llaman a Ener Valencia a la selección, vamos a tenernos que reunir de las dos partes a ver si le conviene a mi jugador. Negociar. Por Dios, o sea, ya no le llamen, en serio, ya, ahí dejemos, no le llamen. Bueno, clarito dijo el Bolillo en la rueda de prensa y espero que respete lo que él dijo, que los jugadores que quieran estar con él, van a estar con él. Los que no, muchas gracias. Y así es como debe ser. O sea, está rogando Oiga, a un jugador. rogar. Tampoco. O sea, o reunirlo, No decir, a ver, es como decir, cuando me invitó acá, doctor, déjeme ver si yo quiero, si me conviene, si me acoplo. las dos partes. No, por favor, o sea, ¿en dónde estamos? Y bueno, la mayoría de gente que le conoce a Hernán Darío Gómez habla de que no, que con él no son esas cosas. O sea, si te dice, vienes acá a la selección sin poner ninguna... ¿Cuál va a ser la condición? Es que no debería haber ninguna. Que le dejen fugarse. Se supone que debería ser un orgullo jugar por representar a tu país. Sí, claro. No una cuestión netamente económica. Como aquí en Ecuador les hemos enseñado siempre a los jugadores, lastimosamente es así, pero en otros lados es un orgullo representar al país. Un orgullo. Y aparte eso que es verdad. una vitrina gigante para luego irse a cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, pero a veces los jugadores de la selección ecuatoriana están en una nube que la verdad no... A ver, dígame, el único jugador de élite para mí es Antonio Valencia. Sí, estoy De ahí otro jugador. O sea, están en otro lado donde no tienen que estar, tienen que pisar primero acá, tienen que pisar tierra, porque los jugadores de verdad no están en condiciones de llegar y decir, bueno, ahora déjenme ver si yo puedo, si no puedo. ¿Cómo se llama el empresario? Ya le voy a ver, no me acuerdo. Denner Valencia, sí, ¿no es el cierto? Denner Valencia, ya le voy a ver. Gonzalo Vargas. Gonzalo Vargas, vea. Gonzalo Vargas, es que él habla Gonzalito. de que el jugador tiene propuestas en Medio Oriente. Qué bestia, se va a ganar plata. Y en otros lados por ahí. Sí, pero eso es muy diferente, o sea, eso es su equipo, es su futuro, pero acá es representar a la selección ecuatoriana de fútbol ahora, pero si no quiere, ya, o sea, no es que nos vamos a morir si no está Ener Valencia o si está otro de los que para mí también, criterio personal, no debería estar llamado, es Cristian Novoa, por ejemplo. El señor Cristian Patacones, Novoa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Felipe Caicedo, otros que han renunciado y que se hacen los importantes. No, o sea, el tema de Felipe Caicedo, el hecho de renunciar antes y de ver qué es lo que pasa, bueno, habrá que conversar con él también para ver. ¿Qué pasa? ¿Qué mismo? Porque a lo mejor se sentía incómodo con el ex entrenador, ¿no? Sí, habían algunos Y esa jugadores. sea una de las razones por las cuales decidió salir. Pero en realidad habrá que ver, habrá que evaluar también el momento futbolístico del jugador. Cuénteme, ¿qué tal le fue? Hoy fue mi primer día de trabajo. Fue su primera vez. Fue mi primera vez. También es mi primera vez. Bueno, esa canción de Arjona. A ver, cuéntame. Sí, bueno, llegué a la empresa a las 8:30 de la mañana. ¿A qué hora tenía que entrar? A las 8:30. Entonces llegó tarde. No, Siempre me han dicho que porque- tiene que llegar 5 minutos antes porque llega sobre la hora y ya estás Te tarde. cuento que llegué a las 8:30 y fui la primera que llegó. Ah, ya. Han sido O sea, atrasados. Han sido atrasados, ya. Bueno, luego Y empecé. alguno no le reconoció, no dijo, Cris, tú eres la de la tele. No me dijeron absolutamente nada. Solo ahí me presentaron. Ya. Y luego ya tuve la inducción, ¿no? Vino Pucha, mi si le jefe. vieran hoy cómo está vestida la Cris. Vino mi jefe y me dio una explicación de toda la línea con la que voy a trabajar de Ya. productos. Me presentó al dueño de la empresa, Ya. que también vinieron de Cuenca, es de Cuenca Ya. la empresa, ¿no? Entonces... ¿Hasta qué horas trabaja? ¿De qué horas a qué horas? De 8:30 a 5. Ya, y de ahí. De 8:30 a 5. Y de ahí en la tarde lo que hice fue irme a conocer las bodegas en el sur. Se fue hasta el sur. Sí, me llevaron hasta el sur. Pero bueno, le fue bien. Sí, me fue bien, me fue bien. Yo Vamos a ver, ayer- mañana, el martes, me voy a Guayaquil. Ida por vuelta, pero... Ida por vuelta, me voy en ya. el vuelo de las 8:30. No voy a estar aquí, regreso en el vuelo de las 7. Ah, entonces ya estoy solo. Pero ustedes tranquilos. Ya voy a ver. Veamos una chica ya. Ya, ¿Qué te vamos a acuerdas? ver Me una gusta, chica me que me gusta la idea. actualice. Una chica que les acompañe. Que me acompañe. Que te acompañe a ti y a todos nuestros amigos Por televidentes. favor. Que obviamente Hoy hay van a fotos de la solo por el día Cristina. martes, Per. Hoy hay fotos de la Cristina Castelo en traje de baño. ¿En serio? No. Sí, ¿en serio? Esas cosas no se indican. No, y más ayer- cuando uno ya anda formal. O sea, ayer no. ofrecimos. Pero usted que pasa stalkeando todas mis redes No, sociales, no, eso no ayer está bien. ofrecimos. Verás, hagamos algo. Si es que los televidentes quieren ver sus fotos, se comunican. ¿Ya? O manden un mensajito, ¿ya?
Que manden Ya un me van a mensaje. mandar A el mi celular mensajito. manden un mensaje. A ¿ya? su celular, pues, Tres mensajes. Si me dicen, sí, tengo... ¿Cuántas fotos hay? Como 9, 10 fotos. No le creo. No me cree. ¿Podemos creo. mandar una? No, ni una. Solo Ni una, sí, No, solo una para que no, vea que no, sí tenemos no. 12 fotos de la Cris. Chivo, no. Ahí está. ¿Ya ve? Ahí está la primera. Ya hay un montón. Ya hay un montón. Así que... No puedo creer. ¿Usted qué estuvo haciendo? ¿Ve? Esa es de hace un año. Pero es que era lo que encontraba hace un año que se iba a la año y playa. medio. Sí, porque este año no subí ni No, una. no ha subido ninguna. Ni Por ahí una, vi de hecho, una. ya no he subido ni una. Encarcelada, también vi por ahí. Ah, claro, pero esa es igual de hace un año. Esa es en Guayaquil y la que Ya. acabamos de ver es en Manta, Ah, sí. en Santa Marianita. Bueno, sí, ya sí. vamos a hacer entonces, vamos a darles a todos nuestros amigos de la noche es nuestra las fotos de la Cris. Ya, deja de ser así, por favor, bochinchero. Hoy vamos a tener, hoy vamos a tener un tema, ¿no? ¿De qué se trata? Lo Hoy que vamos a hablar sobre la salud mental de los deportistas. Me parece un tema súper interesante La a salud tratar mental. porque nosotros, claro, bueno, hay que tomar en cuenta cuál es el régimen del deportista y Ya. versus una persona normal. Entonces, ¿cómo empieza la persona a cambiar totalmente sus hábitos? Y cuando quiere salir, por ejemplo, como cualquier persona, ¿no? Entonces le da ganas de salir, le da ganas de un traguito, ¿Por qué pero sí? no puede. Entonces, Claro. ahí viene como que un problema. Pero es que no puede, ¿por qué? Porque está dentro del deporte, porque tiene que llevar una vida totalmente ordenada. O sea, un futbolista porque no uno si puede quiere- irse a una fiesta, dice De usted. poder puede, pero si uno quiere crecer a nivel profesional, tiene que hacer las cosas bien, o sea, ser consciente de lo que hace. Pero, por ejemplo, en las vacaciones se le puede hacer. Aunque acuérdese que recién Antonio Mira, Valencia... Mira el relajo que tuvo Claro, Antonio Valencia, ya. es que Y se aparte pasó. que le acusaban de que regresó lesionado. O sea, Ya. todo ese tipo de cosas. Ya, pero mira, por ejemplo, en mi caso, claro, no es que sea élite, pero yo hacía gimnasia fitness netamente para competencia. Eras de élite, no te hagas. Hacía gimnasio, pero fitness para Ya. competencia netamente. Entonces, Ya, claro, fitness. en algún momento yo tenía un matrimonio y le digo a mi entrenador, le digo, me voy a ir a este matrimonio. Ah, y yo pensé puedo que tomar-". usted era casada y tenía un No, matrimonio. no, qué casada, yo soy soltera. Entonces digo, Es me que voy a tenía ir. un matrimonio, pero entonces hable Me voy a bien, ir pues. a este matrimonio, yo quiero saber si es que puedo tomar, por ejemplo, un trago o algo así, ¿no? Pero ya, insinuarle así, puedo romper la dieta y ¿Qué todo le la dijo? vaina. No. Me dijo que podía romper o sea, tenía yo como la autorización de romper un día a la semana la dieta. Entonces me dijo, Ya. puedes romperla. ¿A qué hora es el matrimonio? Y yo a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, algo así. Entonces me dijo, puedes romper la dieta hasta las 6 de la tarde. Por 6 en punto, dejas. Y máximo, un Máximo. whisky. Uno. ¡Uno! Ya. Imagínate. Chuta, y no pasaba nada con uno. Obvio que no pasaba nada. Yo sí complicado. Si a mí me dicen uno, yo, bueno, ya uno. Y después Entonces sí es dos, súper tres. complicado. Y eso que yo totalmente El amateur. escocés. Imagínate en los deportistas cómo es el tema. Claro. Sí, es verdad. Y ahora estamos ya con la gente que sabe de este tema para que nos explique mejor. ¿Le parece, Cris? A ver, presente a nuestros invitados. Les presento a los invitados que no me sé los nombres. No, muy mal me parece eso. Cristian Escobar está ahí, pero la compañera Entonces, no ¿sabe me qué? sé. Vamos en orden. Entonces, Vamos. primero presentémosle a Cristian Escobar, Cristian. quien es relacionista Él sí. público y que trabaja ahora para el Ministerio de Salud. Ya. Hola, Cristian, bienvenido, buenas noches. Cristian que nos haga el honor ahí. Buenas noches, amigos y amigas. Un gusto estar de nuevo en La Noche es Nuestra. Hoy para hablar un poco de salud mental y deporte. Muy bien. Ok, Cristian. Presente ahora a la sí, compañera, no nos preséntanos a su sabemos. compañera, díganos, bueno, más o menos un perfil de la chica que está aquí, qué es lo que hace y cuál es el tema a tratar. Sí, nos acompaña también la doctora Gabriela Reynoso. Ella es psiquiatra del Hospital Especializado Julio Endara. Hoy vamos a hablar un tema nuevo, que es el tema de salud mental en deportistas, también vinculado al tema de adicciones. Hay mucho en el país, entonces hemos visto la posibilidad de hablar esto con medios deportivos justamente. La doctora trabaja ya un tiempo en el hospital, entonces el hospital psiquiátrico está ubicado en Conocoto, en el Valle de los Chillos. Perfecto. Ahora sí saluden, Entonces, doctora, palabras. muy buenas noches, por favor, pónchenle, me repite el nombre para poderle poner en caracteres. Y nos Gabriela dice si estamos Reynoso. con Gabriela problemas o no Reynoso, psiquiátricas. entonces, Gabriela Reynoso, psiquiatra, Ya. se encuentra junto a nosotros. ¿De qué unidad de salud es? Del Hospital Especializado Julio Endara. Julio Endara, Hospital Especializado Julio Endara. Entonces aquí muy bienvenida, doctora, porque eso es lo que es. ¿Cómo está? Doctori, Buenas noches. bueno. Díganos, ¿qué es este tema? O sea, ¿de qué? Cuando hablamos de salud mental en los deportistas, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, buenas noches para todos. Realmente primero vamos con lo que es salud mental en general, porque es algo que tenemos desconocimiento. Hablamos que salud mental, cuando escuchamos ese término, pensamos que solamente significa tratamiento por psicólogos, tratamiento por psiquiatras. Pero salud mental es lo que cada uno en un estado basal tenemos, ¿no? Es decir, integrarnos con nuestra parte familiar, con nuestra parte social, con el entorno de una forma adecuada, vivir una calidad de vida. Entonces, la salud mental también va a estar presente de forma muy importante en el deportista, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, la motivación que tiene el deportista, el control de la atención del deportista, el control de la autorregulación y autoevaluación que tiene que tener de forma continua, así también controlar la ansiedad y el estrés, porque ellos están constantemente evaluados, tanto por sus entrenadores como por el público. Entonces eso va a generar bastante ansiedad. Si un deportista maneja estos constructos psicológicos, esta parte mental, podemos tener deportistas, por eso, aquellos que progresan y aquellos que recaen. Es decir, lo tomo como ejemplo el tema de Karius, que pasó en la final de la Champions, por ejemplo, que tuvo 2 errores garrafales en el deportista, en el arquero, y que claro, esto le afectó muchísimo a su parte psicológica, considero yo. Y él no ha podido, o sea, ha tenido otros errores, pero no ha podido despegar de ahí, o sea, le cuesta muchísimo. Eso es algo normal que sucede cuando tienes alguna falla ante miles de personas que te están viendo. Así es, por ejemplo, yo cometo este error, ¿no? Ya me produce un trastorno de adaptación, porque yo normalmente siempre me iba bien ese momento, ¿no? Metía el gol, lo que sea, pero el momento que yo fallé va a tener en mi mente el recuerdo constante que fallé. El momento que me toca nuevamente estar evaluado y otra vez va a aumentar la ansiedad. Y puede producirse no por la incapacidad del atleta, sino por la predisposición mental de que posiblemente voy a fallar. Entonces ahí vienen, por ejemplo, las distorsiones cognitivas que pueden haber. Después de esto, es que no puedo, es que voy a fallar otra vez y la persona llega a fallar. Sí, porque luego le volvió a pasar al deportista, claro. Si esto se sigue repitiendo, la persona puede llegar a tener un trastorno de ansiedad, porque tiene que estar evaluado, está en campeonato o está en evaluación para llegar a un equipo de entrenamiento para salir en un partido específico y él no logra, puede llegar a tener mucha ansiedad. Entonces ahí es cuando, si esta persona, el deportista de alto élite, ¿no?, tiene que rendir mejor, podemos empezar a tomar drogas, ¿sí? Que pueden ser para aumentar el rendimiento, ¿no? Porque la persona está constantemente siendo evaluado su rendimiento y su autoevaluación, porque ellos tienen un objetivo, el deportista de alto rendimiento. El objetivo es superarse que el resto de su equipo, definitivamente. Entonces, el momento que se siente con tanta demanda, empieza la opción tomar aquellas drogas que aumentan el rendimiento, o en el caso de drogas como alcohol o cocaína, para poder paliar la ansiedad que tiene. Pero es difícil en el tema de los deportistas de alto rendimiento el hecho de consumir este tipo de drogas por el tema de que ellos tienen control de doping. Sí, realmente que eso pasa, pero sí hemos visto que el doping ha salido en algunos deportistas realmente positivo. Claro. Y ahí el deportista se perdió. Realmente ahí fue uno de los dolores grandes que hemos tenido, ¿no? Claro, tenemos el caso de Julio Angulo, por ejemplo, de José Angulo, el Team, que fue futbolista, llegó a la final de una Copa Libertadores, trasladado al Granada, sin embargo se le detectó como antidoping y estuvo una sanción de 4 años. Se le restó 1 año, volvió a la actividad deportiva, pero volvió a tener problemas. Entonces ya nos va a explicar un poco la doctora cómo pasa este tipo de cosas, que él volvió al alcoholismo y por eso de Independiente también fue desvinculado el Team Angulo, que tuvo un problema de alcoholismo y también de un escándalo público en el Valle de los Chillos. Otro de los casos a nivel mundial, y para contarles un poco la historia de este tema de salud mental en la NBA está establecido. Por ejemplo, Kevin Love, que es un jugador de los Cleveland Cavaliers, mano derecha de LeBron James, hizo una campaña en Estados Unidos sobre el tema justamente de este tema de depresión. Él contó que sufrió depresión. El primer año fueron campeones en 2014, después decayó su nivel y esto se debía a la depresión. En 2017 vuelve a elevar después de superar la depresión. Entonces hicieron una campaña junto a DeMar DeRozan, que básicamente esta campaña era por el tema de depresión, y decían mucho
que esto se debía y que no lo hacían público? Porque claro, hay el estereotipo de que los deportistas son fuertes, que tienen que ser dotados físicamente y que no pueden tener un problema, una enfermedad mental. Pero adicional a esto tienen también la idea las personas, y es lógico, que son un ejemplo a seguir para los niños, para los adolescentes. Entonces, si tú ya les encuentras con doping y luego tienen consumo de estupefacientes o se les encuentra borracho o arman un escándalo y salen en todos los medios de comunicación, ¿a quién no le va a destrozar psicológicamente? Y entonces necesitan justamente de atención. Es una enfermedad mental, lo cual es muy normal, doctora. Bueno, realmente el consumo de sustancias no solamente va a estar en los deportistas, no sabemos que en la población general se tiene, pero existen factores, como por ejemplo el entorno, ¿no? Si yo tengo un entorno de mucha demanda, tengo acceso a estos consumos de sustancias y sobre todo la ansiedad, ¿no? Mucha gente ha empezado a consumir alcohol por ansiedad. Por ejemplo, es cuando, yo qué sé, termina con la novia o le fue mal en el trabajo y está mal internamente y necesita de algo. Hay mucha gente que le escucho que comen chocolates, que se van y comen. Eso es lo que les llena a ellos como para estar tranquilos ese rato, pero al final se están haciendo daño. Claro, entonces, por ejemplo, el alcohol pasa con esto, ¿no? Ya posteriormente de ser un consumo inadecuado, un abuso de alcohol, llega a una dependencia y tenemos de estos problemas, que es muy típico. En la persona que ya consume alcohol va a tener una disfunción social, familiar, y si es una persona pública, esto va a conocerse todos, ¿no? Claro, se maximiza la noticia. Exactamente, porque si no fuera una persona pública, probablemente esto se queda como una parte familiar, un problema de familia, pero al ser una persona pública pasa esto. Lamentablemente, la situación deportiva va a destruirse con este problema del consumo de drogas, ¿no? Y lo importante es esto que nos dice Cris, que no, en otros países las experiencias que todos podemos pasar, porque esa parte es humano, ¿no? Todos podemos caer en consumo de sustancias. Sí. El momento que como figura pública nos damos cuenta y aceptamos este problema y ponemos, ¿no? Hemos estado en rehabilitación y damos un ejemplo, esa también puede ser la ayuda de cambiar mi figura que estuvo mal para decir, bueno, sí, todos podemos caer, pero tú también puedes levantarte. Esta campaña que hicieron estos deportistas de la NBA es realmente adecuada. Algo que nos falta aquí, porque muchos deportistas sí han tenido problemas de consumo, muchos problemas con respecto a su integridad, ¿no? Pero algunos se han mejorado, pero esto no han tomado en cuenta los deportistas, porque siempre se está promulgando que el deporte, pero no esta situación a seguir, que el deportista puede caer, pero puede levantarse, y tú también puedes levantarte del consumo. Claro, vemos el claro ejemplo de Richard Barker con su experiencia de vida, que lo ha dicho públicamente, ha contado, y ha sido un ejemplo para las personas que están en adicción, para decirles, sí, tú puedes salir adelante. Sin embargo, tenemos también muchos deportistas que no sé si es por un tema de predisposición, pero simplemente se van también al lado de no puedo y se bloquean totalmente. Claro, bueno, sí, también ¿no? Hay que tomar que no todo el mundo va a estar dispuesto a abrirse hasta concientizar. Lamentablemente, la salud mental aquí todavía en el país es un estigma. Todavía la gente no habla de salud mental, o si va a salud mental no cuenta que tiene un psicólogo o que se va donde un psiquiatra. El momento que haya una aceptación que sí es importante la atención en salud mental, va a ser algo mucho más natural para la persona que diga, bueno, sí, yo estuve por un cuadro depresivo, pero me siento mejor, estoy en tratamiento y ha mejorado mi rendimiento. Eso nos falta como sociedad todavía a nivel del Ecuador, ¿no? Y creo que en Latinoamérica. Entonces estamos hablando de sociedades mucho más desarrolladas en el pensamiento, ¿no? Eso es lo que nos falta realmente. Súper interesante lo que nos está contando la doctora, pero si usted quiere saber cómo puede tratar sus adicciones, cuál es el primer paso a seguir, luego les vamos a contar del siguiente corte, así que volvemos. No toque ese control, porque enseguida volvemos con más de La Noche es Nuestra 2.0. La Ley de Fomento Productivo beneficia a todos los ecuatorianos con más empleo y reactivación económica. La ley fortalece al sector exportador. Al adquirir materias primas e insumos necesarios para sus procesos productivos, obtendrán la devolución total del impuesto a la salida de divisas. La ley permite deducir el 100% de costos de gastos en promoción y publicidad de los productos ecuatorianos de exportación y de servicios turísticos. El momento es ahora.
juntos por Ecuador y por su desarrollo. El gobierno de todos. Ya estamos de vuelta con mucho más de La Noche es Nuestra. Continuamos con más de La Noche es Nuestra y estamos tratando el tema de salud mental en el caso de los deportistas. Quisiera yo conocer si es que existe algún caso muy sonado sobre deportistas ecuatorianos que han tenido este tipo de problemática. Sí, hay varios en verdad. El tema, por ejemplo, el más conocido y que por todo el contexto, Jaime Iván Caviedes, por ejemplo, que sigue siendo el máximo goleador a nivel del campeonato ecuatoriano, que se fue al fútbol italiano, al fútbol español. Sin embargo, es conocido que tuvo ciertas adicciones. El caso también de Armando Paredes, es el otro caso que fue colega en estas aventuras con Jaime Iván Caviedes. El mismo caso de Michael Arroyo. Él dijo que va a ser papá otra vez, ¿no? ¿En serio? Tercer guagua. En el caso de, por ejemplo, de Michael Arroyo, que en 2007 fue sancionado en el campeonato ecuatoriano con 6 meses por consumir marihuana. Entonces, este tipo de cosas son producto de que un jugador no está estable psicológicamente y que uno rápidamente lo evalúa, también se produce desde la adolescencia. No, tuve la oportunidad yo de conocerle en cierto momento de mi vida, Jaime Iván Caviedes, y sí se desmandaba durísimo, aparte de que contaba con un grupo de guardaespaldas, porque no era 1, 2 ni 3, sino alrededor de 7. Y claro, cerraban las discotecas por las fiestas. Entonces era impresionante ver ese tipo de cosas. Y qué talento tenía Caviedes. Sí, y entonces básicamente ya al final ni entrenaba, iba a los partidos netamente a jugar. ¿Cómo se puede tratar este tipo o cómo se debe tratar este tipo de problemática? Cris, antes cabe recordar que Jaime Iván Caviedes se crió con los abuelos y es muy sonado el tema de que se da todo esto por el desfase familiar, por los problemas familiares que tuvo. ¿Qué tanto afecta? Gabriela. El consumo de cualquier tipo de sustancia, antes se tenía mucho el concepto de que si, bueno, tú creces en un hogar con consumidores, vas a ser un consumidor. Ahora se sabe que no es esto, porque existen hogares en los cuales no hay consumo y la persona se realmente llega al consumo, ¿no? Hogares que hay consumo, pero la persona decide. Realmente es una decisión. Sí son factores la parte del entorno familiar, eso no podemos negar. Pero el momento que tú tienes ya la habilidad de reconocer cuál es tu camino, tú puedes tomar la decisión de no hacerlo. Ahora un deportista tiene que tener bastante autorregulación, lo que yo hablaba, y exigencia y disciplina, porque solamente un deportista con esta disciplina va a poder llegar a su objetivo. Ahora, si yo soy una persona que caí en el consumo, tengo que tener primero conciencia que este es un problema para mí. Por eso mucha gente no deja de consumir. No admite. Porque no hay conciencia de enfermedad. Si yo me doy cuenta que sí es un problema para mí, yo tomo la decisión, ahí empieza un tratamiento. ¿Puede haber recaídas? Claro que sí. Pero el momento que ya decido que esto no me beneficia, tiene un mejor pronóstico. Lamentablemente, probablemente esta persona no llegó a ver una conciencia clara porque él ha tenido varias recaídas, no ha podido mantenerse. Sí es importante cuando una persona entra en tratamiento para deshabituación de sustancias, el entorno familiar que le acoge, ¿no? Yo no puedo seguirme llevando con los mismos amigos de consumo. Por eso nosotros hablamos de romper el ciclo de consumo, porque el momento que ya salgo a esta situación tengo que romper. Pero eso es lo que más les cuesta. Eso es lo más difícil, ¿no? Pero eso es la decisión que tiene la persona cuando decide tener una rehabilitación. Por eso es bastante equivocado el hecho de que para un internamiento, para deshabituación, es que yo le obligo, le interno como familia, le capturan y le llevan. Esa persona muy poco va a tener una rehabilitación completa, voluntaria, a diferencia de la persona que va realmente porque quiere, tiene mejor pronóstico. Entonces eso posiblemente pasa en la gente. Por ejemplo, ya hay el diálogo con la familia, porque muchas veces cuando se da este tema y hablando de, por ejemplo, gente jóvenes, se puede decir, los papás a veces se alteran y lo que acaba de decir, le llevamos al centro de rehabilitación, lo tratan mal, como que es el peor, y eso más bien en vez de ayudarle creo que le perjudica, ¿no? Porque, o sea, ya le hacen sentir como que es el peor y encima más siguen hablándole. No sé, en esos casos, por ejemplo, ¿usted qué les puede recomendar a los papás que en este momento están... Tomando en cuenta que últimamente el consumo en adolescentes se ha incrementado de una manera impresionante. Desde los 12 años ahora es.
Ahora, primero hay que tomar en Hombres cuenta mocosos, que los sitios, hay sitios que tienen que tener un permiso, ¿no? Porque hay muchos sitios de manejo de deshabituación clandestinos que no tienen protocolos, no tienen los personales especializados en esto. Entonces, primero tenemos que saber a dónde le vamos a llevar a nuestro familiar, lo que sea óptimo para que no sea abusado, ¿no? Abusado. Ahora, el paciente con consumo hay que ser confrontativo, porque el consumidor puede llegar a manipular. Es teatrista, muchas veces ruega que ya nunca más va a volver a consumir y recae, ¿no? Entonces la familia le cree, le rescata de los consumos y se cambia a ser la familia un codependiente del consumo. Entonces sí es importante orientar a la familia que se tiene que romper ese círculo, se tiene que confrontar y decirle inclusive al familiar que tiene poca oportunidad, que si él ya no tome decisión como familia, ya no es que le vamos a abandonar, pero ya vamos a dejar de creer en relación a eso. Sí es beneficioso porque la codependencia hace que el paciente no deje de consumir, porque siempre mi familia me va a rescatar, no va a haber problema. Lamentablemente, la forma de empezar un tratamiento posiblemente es cuando el paciente ha llegado a lo peor, un deterioro social, familiar, laboral, ¿sí? Está en lo peor y el paciente ahí cuando topa a fondo dice, bueno, necesito, ¿no? Realmente así tal vez tendrá que llegar el consumidor. Lamentablemente el porcentaje de rehabilitación es bajo en una persona, 30% más o menos, si existe esa conciencia, porque las recaídas y la falta de motivación puede llegar nuevamente a no permitir la salida de este problema. ¿Cómo se puede motivar a una persona que está en rehabilitación con la finalidad de que no vuelva a recaer? Realmente es indicándole, yo no le voy a guiar, le voy a decir, mira, haz tal cosa, sino presentarle todo el panorama y todo lo que está perdiendo. Darle a que le escoja. Sí, escoger, vea, ha perdido su familia, la parte económica, su trabajo, quiere mantenerse en esto, entonces ahí la persona tiene que empezar a tener esta cognición, esta situación del cambio, ¿no? Es la forma de motivación. Probablemente también con la terapia, la parte psicoterapéutica, ver los progresos que va avanzando. Por eso se habla mucho en que hoy lucho, mañana no sé si lucho, hoy tengo que luchar, mañana no me voy a poner en el futuro a ver qué pasa, pero día a día voy viviendo mi consumo para evitar ese día el consumo. ¿Cómo se le da el seguimiento a estas personas ya en la parte médica, en cada una de las citas que se les va llamando, supongo yo, cuando tienen la predisposición? Claro, hay distintos abordajes que tenemos. Por ejemplo, un tratamiento ambulatorio que puede ser manejado al paciente cuando tiene bastante conciencia de la enfermedad, puede controlar su entorno. Por ejemplo, yo me tengo que desvincular de mis amigos y bueno, saco de ese entorno y me encamino. Esa persona puede manejarse ambulatoriamente. Viene a controles primero para el proceso inicial, que es la desintoxicación, ¿no? En el cual el paciente puede tener síndrome de abstinencia. Entonces hay que ver cómo va desenvolviéndose. Y posteriormente ya sí en la deshabituación. Ahora, si el paciente tiene varios ingresos por reincidencia en el consumo, el entorno familiar no nos ayuda y el entorno social donde él vive es difícil desconectarte, entonces ahí sí se habla de un internamiento en una unidad de residencia terapéutica para deshabituación, es decir, ingresado el paciente para que durante su ingreso tenga los mecanismos, las herramientas para cuando salga sea más fuerte para decir, bueno, no gracias, no voy a consumir. Hay esas dos modalidades. Ok, hablamos de que muchas personas dicen, ok, yo consumo, solo los fines de semana tomo, por ejemplo. Solo los fines de semana tomo porque salgo con mis amigos y es el único rato que yo... O la que dicen, solo fumo cuando tomo. Ajá, o la otra, exacto, solo fumo cuando tomo. ¿Cuándo ya es considerado una adicción en estos temas? Una dependencia es cuando yo primero empiezo a darme cuenta que esto me está haciendo daño. Por ejemplo, me arriesgo que me accidente. Lo que está bebiendo, ¿no? Ya tiene miles de accidentes bebiendo, pero sigue, a pesar de que ya se accidentó y no le pasó nada, sigo haciendo actividades de riesgo bajo el consumo de la sustancia, pese a que ya me pasaba. Empiezo a perder mi entorno familiar, ya la mujer le está diciendo, ve, ya te voy a abandonar, sigue el consumo, a pesar de que ya tiene un deterioro social familiar, ¿sí? La persona empieza inclusive ya, o llega tomado al trabajo, ¿sí? O ya no va al trabajo y empieza a ver el deterioro. Y yo me hago cada vez la tolerancia. Antes con un poquito me emborrachaba, ahora soy bien aguantador. Me tomo todo esto y no me pasa nada. ¿Sí? Entonces esto ya me indica
¿sí? Que ya estamos llegando a un síndrome de dependencia. Y sobre todo cuando yo ya dejo de tomar, por ejemplo, estoy dejando de tomar 3 días, 4 días y empieza el nerviosismo, la ansiedad, y empieza la necesidad de consumir y estoy en una dependencia. Porque cuando ya estoy pensando en que ya el jueves es el viernes chiquito y cosas así, Más, ya es un tema de dependencia. Cuando ya tengo en la cabeza voy a tomar mañana porque ya es mañana, jueves. Más que todo porque el síndrome de abstinencia es cuando yo empiezo, dejo de tomar. Ya soy una persona que toma todo el tiempo. Tomo entre semana. Ya. Soy semanero, se llama semanero. O hago campañas del sábado, domingo. ¿Sí han escuchado eso? Claro, Viernes, que sábado y de 3 domingo. días, Campañas, claro, ¿no es sí, cierto? claro. Y yo dejo Ahora de ya tomar. no, ya. No, yo no. Dejo de tomar un par de días y empieza el nerviosismo por la ansiedad de consumo. Entonces en el alcohol hay bastante el síndrome de abstinencia bien complicado, que la persona alcohólica que no se maneja en la parte clínica puede tener un delirio tremens, puede ser manejado inclusive en una terapia intensiva por las complicaciones. Estamos hablando de una dependencia ya bastante complicada, Sí. ¿no? Sí. Complicado ese tema y es verdad lo que dice, porque hay mucha gente que como dice, no, ya está pensando, o sea, ni bien llega el lunes, ya tomaron viernes, sábado, el domingo descansan, dicen nunca más llega el lunes, dice, verás pilas, En el almuerzo viernes ya unas tenemos. cervecitas. O claro, la cerveza, bueno, una cerveza está bien diaria, creo. Una cerveza diaria está bien. ¿Está bien o no está bien? Una, es como una copa de vino, dicen que está bien, pues le hace bien al corazón. Preguntémosle al experta. A ver, preguntemos. ¿Está bien o no está bien? Una le digo, una. Una diaria todos los días. Claro. Una diaria. Por ejemplo, en el almuerzo, en vez de una cola, una cerveza, el mismo daño creo que es. Pero lo que pasa es que si yo le doy apertura al consumo de alcohol y yo Ya. tengo predisposición, porque eso es lo que a veces no entendemos y la gente experimenta, ya se sabe que hay predisposición genética, receptores a nivel de nuestro cerebro que nos hace más predisponentes al consumo de sustancias. Por eso hay gente que, usted ha escuchado, yo consumí cocaína y no me enganché. Pero hay gente que una vez consumió Claro. y se enganchó. Por eso hay gente que dice, bueno, yo consumo cada año una vez. Pero hay otras personas que nunca lo dejaron. La que Entonces, dicen, yo le domino, yo no le me domino. domina. Entonces hay gente que puedo hacerlo esto, pero si yo tengo la mala suerte de tener la predisposición al consumo y empiezo a engancharme, ¿cómo yo puedo definir si una copita no me va a hacer daño si yo probablemente estoy dando la apertura a que esto se haga una situación muy cotidiana? Llega un hábito, ¿sí? Y después voy a llegar a una situación de dependencia, ¿no? Entonces Solo es muy imagínate, riesgoso. Una copita de lunes a viernes. Ya. Y el sábado borrachera. No, O pues. sea, terrible. Ya está completo ahí en combo. No, mejor no. No tomarán, no me hagan caso. Sí, por favor, no le hagan caso. ¿Cómo la familia se puede dar cuenta? Porque muchas veces Claro, la familia. los chicos, y hablo en adolescentes, porque por lo general lo esconden. O sea, claro, consumen todo, pero llegan a la casa bien. Se mandan snacks, Claro, todas las entonces, mentas que pueden. ¿Cómo en la casa darse cuenta? Chupan ¿Cómo el- cambia la actitud? ¿O cómo es el comportamiento de esta persona que ya es adicta? Tomate de árbol se manda. Bueno, en los adolescentes empieza a ver primero a experimentar por la curiosidad, ¿no? Por lo general empiezan a esa edad con marihuana y muchos adolescentes me dicen, bueno, pero es solamente marihuana, no pasa nada, es natural, inclusive por las redes sociales, ustedes o en el Facebook o en el Google, ustedes ponen marihuana y hay bastante páginas en pro de la marihuana, ¿sí? Entonces ellos racionalizan que no pasa nada y minimizan el problema. Pero conforme va avanzando y sobre todo cuando empiezan muy jóvenes, durante la adolescencia, ciertas partes del cerebro, no estructural, sino el funcionamiento, ciertas actividades como la abstracción, la crítica, que eso se va capacitando en esta edad. El momento que yo consumo una sustancia no permite esto. Por eso en el consumidor de marihuana que empezó tan jovencito, tenemos esa hipoabulia característica del consumidor de marihuana que ya tiene 20 años, en donde Discúlpenme la ignorancia, ¿qué es hipoabulia? ¿Cómo era? hipoabulia, es decir, Hipoabulia. baja la voluntad. Normalmente uno tiene la voluntad de hacer las cosas, ¿no? Hacer esto, este otro, tener mis planes, pero empieza a bajar esa voluntad y el consumidor de marihuana que empezó tan jovencito no tiene una planificación. Normalmente el muchacho que no tiene consumo llega a sexto curso y dice, bueno, yo quiero ir a la universidad, quiero este otro, quiero trabajar en tal cosa, pero el consumidor de marihuana primero ya empezó a tener problemas en el colegio. Hay bastante deserción educativa o repetición de años. Tú le preguntas qué es lo que quiere hacer, no me importa nada, tiene dificultades para concentrarse Vivo en la el vida. estudio, viva la vida, no sé qué voy a hacer, y es una pereza completa, tanto para
planes de su vida, como inclusive para su entorno. Entonces esa característica del consumidor de mucho tiempo de marihuana, o sea, puedo estar tranquilo en la playa, no sé cómo viviré hoy día, no sé qué va a pasar. No es que le digo que no se relaje la persona, pero es importante la planificación para todos. Tener un proyecto de vida nos ayuda a motivarnos. Entonces, de esta situación de este síndrome hipoabúlico que tiene este consumidor de marihuana, realmente afecta mucho al adolescente. Entonces vamos a encontrarle, el adolescente no le comenta al papá que está consumiendo, pero yo le veo que empieza a cambiar primero la conducta, posiblemente irritable, posiblemente empiezo a encontrarme que se fuga del colegio, baja notas, ¿sí? Yo no sé qué le está pasando, empieza a aislarse y yo me voy al colegio y se dan cuenta que se fugó del colegio. Entonces ahí yo me doy, ya es un indicativo grande. Lamentablemente ahí con la gente, los padres que trabajan mucho, la comunicación ha ido disminuyendo con los muchachos. El tema, ¿no?, de los celulares también. Los celulares están así. La adolescencia en sí es un problema, es una etapa bastante complicada. Imagínate con el resto de cosas. Entonces, un indicativo importantísimo para los padres en esta edad es estos cambios educativos, sociales, inclusive la parte familiar que no se integran. Ay, tío, tengo que empezar a investigar qué está pasando. Cuando hablamos de a esta edad de los adolescentes, más o menos ¿en qué rango de edad estamos hablando? Chicas, realmente el consumo de drogas, hablando de marihuana, que puede ser, ha empezado desde los 12 años, 10 años, estamos hablando... 10 años. Sí, 10 años. Dentro de la parte hospitalaria de nuestra institución, nosotros tenemos el área del servicio de internamiento de muchachos adolescentes, ¿no? Y dentro de los chicos tenemos los ingresos, va desde los 14 años hasta los 18 años, serían adolescentes. Y bueno, hemos ingresado muchachos con ya problemas de abstinencia, de síndrome de abstinencia y dependencia de sustancias que han empezado desde los 8 años, 10 años, porque el entorno social no es el adecuado. Es que no solo, por ejemplo, no es que solo fuma, ¿no? O sea, que coge, sino que también el ambiente, el humo también ya le hace como que depender o consumir, el consumidor pasivo ahí, ¿o no? Yo le comento más bien de lo que ha pasado en los casos que hemos tenido, porque tiene que ver todo el entorno social en relación. Yo consumo porque mi familiar es consumidor y ya está en una situación de pandillas inclusive, porque hay que tomar en cuenta que si el muchacho empieza ya a consumir, ya necesita dinero, si ya llega a una dependencia, yo necesito dinero para consumir. Cuando se les pregunta a los chicos, todos los amigos le regalan cocaína, marihuana, algo que no va a pasar porque nadie te va a regalar de la nada droga. Entonces yo tengo que empezar a conseguir. Entonces una de las cosas es, empiezan a robar cosas dentro de su casa para vender o empiezan a robar para poder consumir. Entonces esos problemas, si empiezan tan jóvenes, yo tengo mal pronóstico. Entonces si empezó a los 10 años, a los 12 a 14 años estoy hecho pedazos en el consumo, ¿no? Entonces eso sí nos ha tocado manejar. Yo conozco un caso, tuve la oportunidad de conocer este caso de una niña que al colegio llevó alcohol y tomó con su mejor amiga, digámoslo así. Pero es que se dan cuenta porque ya se cae la niña y, una de las niñas empieza a vomitar y cosas así. ¿Qué edad era? Hecho pedazos, 12 años más o menos. Ya, entonces, claro, se dan cuenta de esto y a raíz de esto le hacen un seguimiento y la niña se cortaba, por ejemplo. Entonces, vienen ancladas varias problemáticas también al tema. Y claro, cuando empezaron a investigar el tema decían que le robaba el alcohol a su abuelito que consumía normalmente. Bueno, sí, lo que pasa es que en el consumo no vamos a hablar solamente de este problema. Puede haber, lo que tú me dices se llama cutting, el cortarse a los muchachos se llama cutting. ¿Sí? Nosotros hablamos con términos del cutting. Son acciones que realizan y no solamente adolescentes, nosotros tenemos inclusive en gente ya un poco más adulta, ¿no? Ya no son niños ni adolescentes. Es una característica en cual el paciente dice, bueno, es una forma de poder descargar la ansiedad, yo me lastimo y me siento más tranquilo. Alivio el dolor, yo según lo que escuchaba. Sí, entonces a veces son conductas aprendidas porque es muy de moda esta situación, porque hay que ver que las redes sociales, la globalización, toda esa situación promueve. Hay una cultura urbana que todavía hay, ¿no? Que son los demos, han escuchado los demos, ¿no? En donde promulgan los que se tapan el así. Sí, lo que siempre son dibujos muy, muy bonitos, pero son de muerte, de que prefiero morirme. Entonces es una cultura suburbana en donde los muchachos se identifican, en el cual se identifican mucho con esto. Y dentro de la base es la tristeza, la depresión, que prefiero la muerte. Si yo no tengo un entorno familiar adecuado,
no tengo un buen contacto con mis amigos. Me siento que me hagan bullying, inclusive en el colegio, me siento rechazado, pero yo probablemente me identifique con esta corriente que es distinta a todo mi entorno que no me gusta. Entonces los muchachos van por eso, probablemente no estaban pensando hacerte esto, pero ahí muestran muchísimo chicos que se están cortando en esos dibujos, ¿no? Tanto como intento de hacerse daño, como para quitar la ansiedad. A la larga, estas personas pueden desarrollar o pueden iniciar rasgos de trastornos de personalidad, porque esto es bastante complejo, ¿no? Este problema de salud mental en el consumo no solamente es uno, sino muchas cosas que se relacionan. Con todo esto que le escucho, entonces ahora sí creo que la Rosa de Guadalupe es de a de ver. Todas las historias que dan ahí. Es verdad, o sea, todo eso es verdad, ¿no es cierto? Pero ahora, más que nada, se perjudica todo lo que se dice, porque también creo yo que ahora desde muy chiquitos y desde los 10 años creo que ya le sueltan la computadora, el internet, o sea, el papá no sabe lo que está viendo el niño de 10 años. Es súper complicado, ahora ya rápido. Los papás, Piensan y yo que lo todo digo es porque yo normal. tengo una hija de 14 años, es difícil estar en la casa todo el tiempo, pero lo importante, bueno, en mi caso pasa mi mamá con mi hija, pero si no fuera así el caso sería súper complejo porque le tocaría pasar sola y ahí quién sabe lo que pasaría. Lo que empiezan a ver. Entonces, y eso. es complejo, pero es la realidad de muchas familias o las familias que han migrado, porque Ecuador tiene muchos casos. Entonces, claro, los chicos se quedan con los abuelitos, con los tíos o con una persona que les pagan para que les cuiden. Entonces, es complejo el tema desde la raíz, o sea, claro, es complicado, pero ahí viene la recomendación a los padres en la comunicación, ¿no? Probablemente yo no paso mucho tiempo en el hogar, como tú dices, pero probablemente sí tendría que yo conversar más, preguntarle qué ha pasado, qué siente, cómo son sus amigos, qué entorno tiene. Entonces sí me ayuda que yo, pese a que no tenga tanto el tiempo, tener un adecuado momento para saber qué problemas le pueden arraigar y controlar inclusive en cierta forma o explicarle qué pasa, qué puede estar sucediendo, a qué se está arriesgando, en qué periodo va a pasar tal situación y cómo yo le puedo ayudar a esta persona. La confianza, que nada, darle la confianza desde un inicio al papá, exactamente, a los padres. con los adolescentes. Porque a veces por eso también, no es que yo no le cuento esto a mi papá porque tengo miedo de que me hable o que reaccione mal o y con mi muy mamá estrictos. Y se van a pedir consejos a alguien que está peor. No, pues de la misma edad de los padres, como se dice Claro. normalmente. Claro, Y ahí es los donde padres empiezan los saben problemas. lo mismo, o sea, a la par están ahí. Entonces, ¿qué consejo te puede dar un amigo? Es así, Claro. exactamente. Por eso es importante la relación de los padres, sobre todo con el adolescente. Es lo que va a determinar qué va a pasar en el futuro con él. Muy bien. Súper interesante el este tema. Hay que tener un segundo capítulo al respecto porque veo que es demasiado amplio. Cris, por ejemplo, uno de los casos, y hablando un poco del deporte también, en los niños, por ejemplo, los jugadores de fútbol que salen a los 13, 14 años, incluso antes de sus casas, y que van a jugar un equipo de fútbol. Los de provincia. Entonces, que vienen a probarse. Por ejemplo, entonces todos ellos crecen sin su lazo familiar, crecen sin su familia y están muy propensos a todos los problemas que dijo Gabriela. Entonces, claro, que crecen, por ejemplo, viven en las instancias, digamos, en el complejo de Nacional y que sufren de ciertas cosas como el bullying, que comienzan a ver otros temas como alcoholismo y otras cosas. Entonces todo eso va vinculado, justo como lo decía Gabriela, que tiene que ver mucho por el tema de cómo está el entorno social. Igual y eso afecta a los jugadores hasta ahora. Entonces un poco lo que se busca también es, en los equipos de fútbol y en el Ecuador en la actualidad, no existe, en el deporte en sí, no existe un análisis de salud mental. Por ejemplo, hay jugadores que bajan su rendimiento de la noche a la mañana y sin saber por qué. Entonces, alguna vez nos hemos preguntado por qué bajó su nivel. ¿Involucra la fama tal vez? Claro, ¿Tiene se le algo que subieron ver? los humos a la cabeza y de repente por eso le pasó eso. Y por Suelen ejemplo, decir. hay un caso actualmente y que puede deberse a este tipo de cosas. Jonathan Borja en Liga no le está yendo bien. Sabemos por qué es. Problema físico no es. Problema futbolístico no es. Hemos evaluado la parte mental, entonces hay que preguntarse, más allá de lo deportivo, cómo está como sujeto, en este caso el jugador. ¿Cómo Gabriel. sería esta evaluación? Bueno, realmente un equipo debería tener un personal relacionado a la parte de evaluaciones psicológicas, un motivacional inclusive. Yo considero que un equipo bien estructurado debe tener ese servicio, a más del médico deportólogo que les ayuda, es esta situación en donde una simple evaluación de cómo está su estado, si yo le veo ansioso al paciente, hay varios test de evaluación que se podría conseguir y sobre todo la entrevista.
entrevista muy personal, si quiere inicialmente con la parte de un psicólogo, ¿sí? El psicólogo donde se puede detectar qué problema tiene y si de repente necesita manejo farmacológico con el psiquiatra, ¿no? Porque nosotros hacemos el manejo farmacológico. Entonces sí es importante tomar en consideración que debe ser regla para los deportistas de alto rendimiento, tomando en cuenta lo que les hablaba, todo lo que están expuestos a las evaluaciones constantes de la gente, de sus entrenadores, ¿sí? En donde eso es presión, eso es la ansiedad que pueden tener, tomando en cuenta eso, porque si ellos no rinden bien, probablemente para esa temporada ellos no salen, y eso va a ser una frustración. Nosotros vemos, un poquito cambiando, ¿no?, el tema de los deportistas, pero debe ser algo muy similar. En Japón, en Asia, hay bastante los suicidios, porque el nivel de exigencia debe ser muy igual deportista, pero en el nivel académico es bastante alto en el Asia, en la China, hablando específicamente, y los muchachos universitarios se suicidan porque no llegan a tener un nivel esperado para esa sociedad. Lo mismo debe pasar en la parte deportiva. Si yo tengo esperado que llegue a lo máximo de mi desarrollo y no lo hago, puedo llegar a deprimirme. Aquí no hemos tenido todavía deportistas que se han suicidado, pero no sabemos que podían haber estado a punto de hacerlo por su desesperanza. O que puede pasar a futuro si no se toman las medidas a tiempo. Exactamente. También. Una vez que nosotros detectamos que un deportista tiene esta problemática, ¿cada qué tiempo se le debe hacer el seguimiento o depende mucho del caso? Realmente depende mucho del caso. Cuando inicialmente empieza un tratamiento, se lo hace según la gravedad, puede ser en días, cada semana. Posteriormente el paciente, si no tiene una gravedad y vemos el tratamiento, porque un tratamiento se espera por lo menos ver un resultado, sobre todo con un antidepresivo, entre 21 a 15 días. Entonces podríamos verles en 15 días si está estable cada mes, y después podría ser cada mes, el paciente mucho más estable cada 2 meses, y hay veces inclusive que se lo ve el paciente cada 6 meses, y puede llegar ya el momento de decirle, bueno, ya salimos en esto, y poderle darle el alta al paciente y hacer un seguimiento anual para evitar recaídas. Claro, Cris, por ejemplo, un caso reciente, ¿no? Mario Risotto, por ejemplo, jugador de Sociedad Deportiva Aucas, hace poco falleció un familiar de él, perdió la titularidad. Entonces esto tiene que ver mucho en los deportistas en cuanto a su rendimiento y en cuanto a su regularidad en el deporte. Ok, bien. Queremos agradecer muchísimo a nuestros invitados que nos han acompañado esta noche. Sabemos que hay mucha tela que cortar al respecto, sabemos que ustedes se han quedado con muchas interrogantes. Vamos a abordar este tema en una segunda oportunidad porque queremos que ustedes tengan toda la explicación clara sobre todo, ¿no? Y bueno, el programa lastimosamente ha tenido que concluirse. Se va a despedir, dígame. Vamos a despedir con algo que se van a hacer adictos. Ahí está, nos vamos con las fotos de la Cris. No me iba a desvelar. No me iba a desvelar de gana. No me iba a desvelar de gana. Gracias a nuestros invitados y nos vamos con las fotos de la Cris. Chao. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Cae la noche y las luces se encienden. La ciudad se prepara para ser parte del espectáculo. Todos están listos y desde sus puestos esperan ver a sus estrellas favoritas. La hinchada desborda toda su emoción desde las gradas y se alista para vivir una noche espectacular. Con ustedes, la noche es nuestra.